Chicos, seguimos entonces con la alimentación y nutrición de los ovinos y con esto ya finalizamos el tema de alimentación. Ya la próxima semana nos vamos de lleno con algunas cosas importantes sobre el tema de la sanidad, ¿ya? Si bien el trabajo que ustedes tienen que realizar tiene que ver con eso, vamos a hablar de cosas bastante generales que nos puedan ayudar a entender mejor de lo que estamos hablando y que también se les pueda hacer más fácil la realización del trabajo. La clase pasada estuvimos viendo la importancia de las proteínas, minerales, como ya lo hemos visto en la mayoría de las clases anteriores, la importancia del agua, de que el agua va a depender obviamente del estado fisiológico del animal, la cantidad de agua que tomen, y si ustedes recuerdan, habíamos dicho que habían dos momentos muy críticos en la alimentación, que era en el preencaste, que se le llama el flushing, recuerden, y en el último tercio de gestación. Y eso es lo que vamos a terminar de ver hoy día. Cuando decimos que es un momento crítico, se debe lograr que la oveja, recuerden que el flushing se hace para que la oveja logre llegar con una buena condición corporal al encaste, ¿cierto? Entonces, cuando llegan con una baja condición corporal, la alimentación en este momento es súper importante para que ellas puedan recuperar el peso perdido que tuvieron anteriormente con la aparición y la etapa de lactancia anterior. Recuerden que el flushing se realiza 3 semanas antes del encaste y durante 3 semanas de encaste, por lo tanto se da casi por 2 meses. Consiste en realizar un estímulo alimenticio para mejorar la tasa ovulatoria. Con esto vamos a poder obtener más partos múltiples que partos simples, que obviamente que en el valor es mucho mejor. Esto se da porque nosotros hacemos un incremento del valor nutritivo del alimento tanto en cantidad como en calidad. Aparte de mejorar la condición corporal, vamos a aumentar la tasa ovulatoria y que por lo tanto la probabilidad de tener partos múltiples es mucho mayor. El efecto que se logra con el flushing es incrementar el número de corderos por oveja, ya que aumenta el número de óvulos producidos al ofrecer una mejor alimentación. Luego, la alimentación de la oveja al encaste. En el periodo de encaste se considera importante que las ovejas tengan, obviamente, que lleguen con una condición corporal adecuada que está entre 3 a 3,5 puntos. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos visto. La alimentación que se le da a la oveja al encaste también debe ser ofrecida al carnero, ya que él también debe tener una buena condición corporal para favorecer el porcentaje de ovejas encastadas. Recuerden también que él debe llegar con un mayor porcentaje de condición corporal, como 4, porque él pierde como un 15% de su peso solamente en el periodo de encaste. O sea, hace un trabajo bastante arduo. Durante el periodo de encaste y primer mes de gestación se deben evitar cambios bruscos de alimentación y las operaciones del manejo, como por ejemplo transporte y tratamiento, entre otros, para prevenir la muerte embrionaria y aparición de los celos, deben también evitarse. Alimentación de la oveja durante la gestación. Durante el primer mes de gestación el crecimiento es mínimo, fijándose el embrión a la pared uterina, por lo tanto no hay mucha mayor alimentación que se le debiera dar. Durante el segundo y tercer mes el feto posee un bajo crecimiento diario, pudiendo llegar a pesar 600 gramos a los 90 días. Imagínense lo pequeño, 600 gramos a los 3 meses de gestación. Sin embargo, la placenta alcanza su desarrollo definitivo y los tejidos nerviosos y óseos tienen un crecimiento máximo, por lo que se sugiere que a partir de estos meses se debería empezar a mejorar la alimentación de la oveja sobre sus requerimientos de mantención. Ahora, durante el último tercio, que es el periodo crítico de la gestación, que son unos 45 a 50 días antes del parto, es necesario ya empezar a dar una buena alimentación para evitar la muerte de ovejas gestantes por enfermedades metabólicas como por ejemplo la toxemia de la preñez, y además hay que preparar a las ovejas para la lactancia. Bueno, por si acaso, la toxemia de la preñez es una enfermedad metabólica que afecta a la oveja y también a las cabras en el último tiempo de gestación, ¿ya? Y se asocia también a una mortalidad del 80% de los cuadros clínicos que se ha podido estudiar. Por lo tanto, para evitar estas muertes de ovejas gestantes, debemos entonces dar una muy buena alimentación. Finalmente, ya acercándonos a las últimas etapas que tienen que ver con la reproducción, la alimentación de la oveja durante la lactancia. Durante la lactancia los requerimientos nutricionales de las ovejas son los más altos, obviamente porque no solamente ella se está alimentando para mantenerse, sino que también se debe alimentar para producir leche.
alcanza su máxima producción de leche aproximadamente a las 3 o 4 semanas después del parto. O sea que al mes la producción de leche es máxima en la oveja. Producen el 75% de su producción total de leche en las primeras 8 semanas de lactancia. Pero recuerden muchas veces que, y lo habíamos visto en la materia de la segunda unidad, en que no es necesario tampoco, bueno, muchas veces sí es necesario que el cordero se alimente lo que más pueda con leche materna, pero se puede destetar al mes, ¿cierto? Porque ya tiene el rumen suficientemente desarrollado como para empezar a comer pastos. Las necesidades de producción de leche se deben cubrir suplementando con grano de cereales, heno o concentrado y dejando a libre disposición un complemento vitamínico mineral para que obviamente no tener ningún problema en la producción de leche. A partir del mes de edad, el cordero depende no solo de la leche de su madre, sino que además va a iniciar el consumo de forraje, por lo tanto puede empezar ya a tener una alimentación mixta, como se le denomina. Vamos a ver entonces ahora la composición de los alimentos utilizados en la producción ovina. Los valores de composición de alimentos que se presentarán a continuación, que vamos a ir viéndolo como los alimentos más energéticos, más proteicos, etc., son válidos no solamente para la alimentación ovina, que es lo que estamos viendo ahora, sino que obviamente que también para la caprina y bovina. Existen alimentos que son energéticos, ¿cierto? Que son definidos como aquellos que poseen un contenido de fibra cruda inferior al 18% y que tienen menos de 20% proteína cruda en base a materia seca, pero tienen una alta cantidad de energía. La mayoría de ellos son de origen vegetal y ejemplos de alimentos energéticos son el maíz, la cebada, el trigo, el centeno, la avena, las bayicas, entre otros. Por otro lado, los granos de cereales son la fuente de energía más económica y suministran proteínas y vitaminas del grupo B. Su preferencia como fuente alimenticia de la producción animal se debe a su capacidad de adaptación a una extensa variedad de suelos y condiciones climáticas y su relativa facilidad de cultivo. Los cereales más importantes son el maíz, la avena, la cebada y el triticale. Por su facilidad de cultivo es que obviamente que se convierten en una gran opción para alimentar. Después tenemos los alimentos proteicos, que incluyen los recursos que poseen menos de 18% de fibra cruda y más de 20% de proteína, y que se pueden clasificar de acuerdo a su origen en vegetal y animal. Estos recursos se utilizan principalmente para corregir deficiencias nutritivas de otros ingredientes de la ración. Ejemplos: alfalfa, tréboles, lupino, raps, nabos, ¿cierto? También se les dan ciertos alimentos como subproductos agroindustriales, donde se incluyen aquellos alimentos que no poseen alta concentración energética ni proteica, teniendo muchas veces más de 18% de fibra cruda. Estos recursos son útiles a pesar de su bajo valor nutricional, debido a que pueden ser utilizados en la alimentación de ganado con requerimientos bajos. Ejemplo de cosetas, afrecho de trigo, barrido de semillas. La coseta, para que ustedes lo sepan, es todo el subproducto que queda de la producción de la remolacha azucarera. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si en algún momento se los dije, pero la remolacha azucarera, el cultivo de la remolacha azucarera, lo que se utiliza para hacer el azúcar es la raíz. Y todo lo que está sobre, que es la parte vegetativa, hojas, tallos, etc., queda como un subproducto que se vende para la alimentación animal. Y otro tipo de alimentos son los concentrados, que son alimentos de naturaleza no voluminosa, pero que tienen una alta cantidad de un determinado nutriente, ya sea un concentrado energético o proteico, los cuales van a ser variados en su origen, composición y disponibilidad. Los alimentos concentrados aumentan la calidad nutritiva de las raciones, obteniéndose una mejor utilización de la ración en base a alimento voluminoso, incorporando más nutrientes al animal y equilibrando la relación energía-proteína de la ración, y también nos permite esto aumentar la producción animal. Aquí tenemos entonces la composición nutricional promedio de alimentos utilizados en la alimentación de ovinos principalmente. Alfalfa estado vegetativo, alfalfa estado de botón, alfalfa en estado de 10% flor, vallica, pradera permanente, que en enero, en febrero y en marzo. Esto es súper interesante porque antes no lo habíamos visto. Fíjense la pradera cómo está en enero, en febrero y en marzo, y la van a poder ir viendo cuál es la cantidad de nutrientes que tiene con respecto al mes.
Así que, bueno chicos, espero que hayamos aprendido bastante sobre la alimentación en los ovinos y que con esto ya cerramos todo lo que tiene que ver con alimentación animal.